Lucas capítulo 13. Estos últimos dos sermones de Lucas, Jesús ha sido muy directo con lo que está diciendo. Y Jesús está lanzando lo último que tiene, o lanzando más bien su mensaje para que les quede bien claro que hay una sola oportunidad y que no tienen que estar jugando con esto, y está llegando hasta el fondo para que vean que necesitan arrepentirse. La semana pasada lo que vimos es eso, este tipo de persona que piensa que el mensaje no es para él. Este tipo de persona que dice, bueno, cuando escucha que alguien tiene que corregir algo en su vida, siempre piensa en otro, pero no piensa en él mismo. Y Jesús les dice, no, sí les estoy hablando a ustedes. No le tiren la bolita a nadie más. Cada mensaje es para ti, cada mensaje es para que tú puedas corregir tu vida. La palabra de Dios tiene que tener esta acción en nuestra vida. Nos tiene que enseñar, nos tiene que corregir, nos tiene que redarguir, nos tiene que instruir en justicia. Entonces todo lo que estudiamos aquí es para ti. Y Jesús les está diciendo esto y compara la vida de las personas con una higuera. ¿Te acuerdas? Una higuera que lleva 3 años sin dar fruto, que sí está plantada en un buen lugar, que tiene todo lo necesario para crecer, pero que por alguna razón no ha dado fruto. Y comparamos esto con cristianos que tienen años plantados en una iglesia, pero que simplemente su vida no da fruto. ¿Fruto de qué vimos? Fruto digno de arrepentimiento. Fruto digno de que has cambiado tu manera de vivir, de que realmente has sido perdonado por Dios. Y un fruto espiritual. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, si realmente estás plantado, si realmente te has arrepentido, si realmente has conocido a Jesús, hay un fruto. Y es lo que hemos estado viendo en estas semanas. Y el capítulo 13, versículo 10 es una historia que pasa después de estas cosas que Jesús viene predicando. Capítulo 13, versículo 10, mira, vamos a leer. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Si te acuerdas, esto era común en lo que estábamos leyendo. Jesús empezaba su ministerio ahí e iba a las sinagogas. Mucho lo que hacía Pablo también cuando predicaba, buscaba un lugar, buscaba una sinagoga, llegaba ahí y empezaba a hablar el mensaje. Y vemos que la importancia de Jesús está en enseñar. La enseñanza es insustituible para nosotros. La enseñanza para Jesús tiene un lugar prioritario. Por eso, semana a semana, lo que queremos no es ni entretenerte, ni hacer que te diviertas. Digo, sí, ponemos el futbolito y ponemos la mesa de ping pong, pero esa no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es que seas enseñado. Y Jesús lo que hacía era buscar esto, enseñar. Ahora, Jesús está en una etapa donde está próximo a ir a la cruz, donde ya hay mucha oposición por lo que Él está haciendo, pero aún tiene lugar para enseñar en una sinagoga. Jesús lo que está haciendo está enseñando la palabra de Dios y está revelando a Dios. Él mismo es Dios, Él mismo es la palabra de Dios. ¿Te imaginas lo que ha de haber sido estar sentado escuchando a Jesús, la palabra de Dios, el verbo hecho carne, hablando acerca de Dios? Jesús pasó más tiempo enseñando que cualquier otra cosa. Jesús pasó más tiempo enseñando que haciendo milagros. La importancia de Jesús está en la enseñanza. Versículo 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero el día de reposo es lo que los judíos llaman el Shabbat. Y estaba establecido en la ley que tenías que apartar este día solo para Dios. Algo que pasó con el tiempo es que los religiosos empezaron a poner regla sobre regla y empezaron a poner prohibición sobre prohibición de acuerdo a lo que Dios decía. De repente un momento tan precioso y tan sublime para tener comunión con Dios se volvió una prohibición de todo. El cristianismo no se trata de prohibiciones. No se trata de que, bueno, si eres cristiano ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer el otro, ya no puedes. No se trata de eso. Lo que el religioso hace es eso. Convierte un mensaje tan puro en algo que se vuelve prohibiciones.
Y el día de reposo, la intención del día de reposo era eso, tener comunión con Dios, apartar un día para Dios, pasar tiempo con Él, que ese día Dios fuera la prioridad en su vida. Ahora, Dios debería ser la prioridad en nuestra vida siempre, pero decidió apartar este tiempo para que su pueblo pudiera sin excusa alguna pasar tiempo con Él, escucharle, meditar en su palabra. Y es importante porque el problema que va a pasar en este capítulo es por el día de reposo. Versículo 11. Y había allí una mujer en la sinagoga que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora, lo que nos dice este versículo no es que todas las enfermedades sean espíritus, pero sí nos dice que un espíritu puede provocar enfermedad en la vida. Algo importante es que tú y yo, si hemos recibido a Jesús en nuestra vida, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, no te preocupes. Si tú has recibido a Jesús en tu vida, nada puede tocarte. Pero lo que vemos es que esta mujer llega a la sinagoga. Posiblemente era una persona fiel a Dios, pero que aún no conocía a Jesús. Aún la hora de Jesús no estaba culminada. Y vemos que es una mujer que tiene 18 años, que está haciendo, esto no es una posesión demoníaca como hemos visto en otros versículos. Esto es que un espíritu la tiene atada a una enfermedad. Y nos explica cuál es la enfermedad. Nos explica que esta enfermedad la hacía estar encorvada y que de ninguna manera se podía enderezar. Ahora, imagina esto por 18 años. 18 años donde no podías levantar tu mirada ni siquiera para ver el sol o las estrellas, donde caminabas viendo al suelo con una mirada derrotada. Esta mujer era incapaz de producir algún resultado en su vida. ¿De qué podría trabajar una mujer así? ¿Cómo podría hacer las labores en su casa? ¿Cómo podría cuidar a sus hijos si tenía hijos? Lo que vemos es que este espíritu la esclavizó a esta enfermedad, y es como esta palabra es sometida a fuerza para vivir en debilidad. Y era algo que era evidente para todos. Era una mujer que tú la veías y sabías que tenía algo porque estaba encorvada y así caminaba y no podía enderezarse. La mayoría de ustedes están muy jóvenes como para tener dolores de espalda, pero algunos de los que estamos aquí ya sabemos lo que es eso. Y de repente la espalda se traba y no te puedes enderezar y se siente horrible. O pasas mucho tiempo en una sola posición trabajando o haciendo algunas labores y cuesta trabajo volver a enderezarse y duele. Imagina 18 años estar así. La columna vertebral no está hecha para esa posición, para permanecer en esa posición. La columna vertebral está hecha para estar erguida. Y esta mujer llevaba 18 años con esta enfermedad, que lo peor era lo que causaba esta enfermedad. Le causaba vivir totalmente derrotada, hasta en su actitud. Esta es una vida sin Dios y sin esperanza. Una vida que aunque por fuera podrías parecer que estás erguido y todo va bien, por dentro estás como esta mujer encorvado, sin poder alzar tu mirada al cielo, incapaz de producir algo realmente de valor eterno. Esta mujer está así. Mira lo que pasa en el versículo 12. Me encanta Jesús porque mira,
cuando Jesús la vio. Ahora yo me gusta usar mucho la imaginación. Y cada vez que veo el pasaje, estoy imaginando todo lo que estaba pasando. Imagina cuando Jesús ve a una mujer que lleva 18 años en esa situación, que viene a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo la habrá visto? ¿Cuál habrá sido su mirada? Por otros capítulos sabemos cómo miraba Jesús a las personas. Y Jesús las miraba con compasión, como ovejas sin pastor. Si tan solo tú y yo aprendiéramos a mirar así a las personas, como Jesús las ve. Porque mira lo que hace Jesús. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó. Estoy seguro que nadie quería acercarse a esta mujer. Era evidente que algo tenía. Era una mujer que caminaba jorobada. Pero Jesús la ve y le dice, ven a mí. Y eso es una foto exacta de lo que te pasó a ti, te pasó a mí cuando Jesús nos encontró. Así, caminando derrotados, encorvados, con la mirada al suelo. Sí, por fuera parecía que todo estaba bien, pero por dentro estábamos así, viendo el polvo. Jesús nos ve, conoce nuestra condición y nos dice, ven a mí. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. La compasión y la misericordia no se queda ahí. Jesús lo que siente no es lástima, porque la lástima es lamentarse por la situación de alguien, sino que la misericordia y la compasión de Jesús actúa. Y Jesús la ve y le dice, mujer, eres libre. O sea, Jesús la está soltando de eso que lleva 18 años manteniéndola en esta posición en su vida. Una de las cosas que Jesús vino a hacer es a traer libertad a los cautivos, a vidas que por años no han podido cambiar, vidas que por años no han podido dar fruto en su vida, como vimos en la higuera. Jesús de un momento a otro, así, un encuentro con Jesús, con su palabra. Jesús le dice, esta debilidad y esta incapacidad que por 18 años llevas cargando, mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús todo el tiempo a los que están cargados, a los que están cansados, a los que están débiles, está llamando y está diciendo, vengan a mí. Tenemos muchas veces donde Jesús llama a personas y está diciendo, vengan a mí. Jesús dice, el que tenga sed, que venga. Y esta mujer, vamos a ver que obedeció, porque una cosa es que Jesús te llame, pero otra cosa es que tú obedezcas. Tal vez ella ni se esperaba eso ese día. Tal vez estaba ya dispuesta a vivir con eso toda su vida. Imagina cuando escuchó de Jesús, mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13, Jesús no se queda ahí, sino es un Jesús personal que tiene contacto con las personas uno a uno, porque mira lo que hace, y puso las manos sobre ella. Jesús no siempre hace eso, pero sí que Jesús siempre es personal con las personas, siempre tiene esta relación directa. Tal vez tenía muchos años que una persona no ponía su mano sobre ella, pero Jesús pone su mano sobre ella. Y mira lo que pasa,
y ella se enderezó luego. Un Jesús bondadoso, personal, que tiene compasión, toca a esta mujer y en un segundo, lo que ella nunca pudo hacer por ella misma, Jesús restaura su columna. Jesús levanta algo que estaba caído, que estaba chueco, que estaba torcido. Y mira lo que pasa con esta mujer, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Porque mira, una vida que ha sido transformada por Dios, una vida que reconoce esto, o sea, esta es mi historia, así vivía yo como esta mujer, esta era mi condición espiritual, pero un día Jesús me dijo, ven, y me puso su mano sobre mí y enderezó mi vida. Una vida que ha probado esto es una vida que puede adorar a Dios. Algo que no queremos hacer en el grupo de jóvenes es emocionarte para que adores a Dios. No queremos ni que saltes si no quieres saltar, ni que, bueno, por favor no saltes, ni que aplaudas si no quieres aplaudir, y menos si no sabes aplaudir, ni que cantes si no quieres cantar. Porque lo que queremos es que si tu vida ha sido transformada, cuando entras por esta puerta, lo que sale de ti es una alabanza sincera y honesta. No queremos crear nada en ti. Queremos que la alabanza y la manera en que tú glorifiques a Dios con tu vida sea algo real. Porque cuando hemos experimentado esto en nuestra vida, una transformación, cuando Jesús nos ha restaurado y hay gratitud en nuestros corazones, no me importa quién esté al lado de mí. Yo voy a adorar a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Pero la adoración no se queda aquí, sino saliendo de aquí tú sigues glorificando a Dios con tu vida, en cada acción, en cada decisión. Y lo que esta mujer hace es, después de haber sido restaurada, lo más natural y lo más lógico que puede hacer es adorar a Dios. Y dice eso, y glorificaba a Dios. Versículo 14. Hasta ahora todo va bien. Versículo 14, pero, siempre hay un pero. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Mira la locura que este hombre está diciendo, pero muestra mucho el corazón de este tipo de personas religiosas. Era el principal de la sinagoga, era un hombre que se supone que conocía a Dios o que sabía de Dios. Y este hombre, en vez de ver lo que Jesús estaba haciendo, y tal vez conocía a esa mujer que iba semana a semana a la sinagoga sin poder levantarse, de repente ve lo que Dios hace, y en vez de estar maravillado por el poder de Jesús, lo menosprecia. Y dice, enojado, dice, o sea, 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Y esto pasa con un corazón que es falto de amor y de misericordia. Ahora tú podrías decir, yo nunca hubiera dicho eso. Pero mientras Jesús está sanando y salvando, siempre hay quien está indignado por las formas, por los días, por las tradiciones. Te voy a contar una historia que pasó aquí. No voy a decir nombres, entonces no te preocupes. ¿Cuántos se acuerdan del concierto de Fermín Cuarto? Fue este año, ¿no? Si viniste, hasta te tocó servir, seguramente.
Estuvo increíble. La iglesia, bueno, el auditorio se convirtió en un concierto de rap. Fermín lo hizo increíble, todos brincando, saltando. Ese día Dios salvó personas. Ese día hubo hombres y mujeres que levantaron su mano y decidieron seguir a Jesús en su vida. Ese día hubo personas como esta mujer que venían así, encorvados espiritualmente. Y Dios ese día, Jesús les dijo: ven a mí, los tocó y fueron restaurados. Después de eso que pasó tan glorioso, hubo personas que se indignaron, porque ¿cómo pudimos hacer un concierto de rap en este lugar? Porque ¿cómo pudimos permitir que pasara eso en este lugar donde adoramos a Dios en domingo? Personas que en vez de estar viendo lo que Jesús hizo en la vida de las personas, restauración, salvación, vida eterna, estaban más preocupados por las formas, por sus ideas, que por tener compasión y misericordia de las personas. Aquí, en Semilla. De repente puede ser que tú y yo, cuando las personas no cumplen con los requisitos que nosotros creemos que deben cumplir para ser cristianos o para hacer las cosas a la manera que nosotros hemos aprendido, de repente cuando no vemos que pasa esto, nosotros ponemos un estorbo para que Jesús haga su obra, como este hombre. Puede ser comportamiento, puede ser la vestimenta de alguien. Y de repente nos convertimos en religiosos que en vez de estar preocupados porque las personas sean salvas y tener misericordia de ellas, estamos preocupados por banalidades, por tradiciones, porque es que así no hemos aprendido. Es que así me enseñaron en otro lado. Es que así no debería ser. Pero de este hombre es un estorbo y simplemente revela su corazón. ¿Te das cuenta? Está regañando a Jesús. Porque mira, aunque el día de reposo está instituido en la palabra de Dios, nunca tuvo la intención de que esto se volviera una carga pesada para ellos. Cualquier cosa de la palabra de Dios, si eso no te lleva a amar a Dios y amar a otros, entonces la estás leyendo mal o la estás interpretando mal. Otra vez, si la palabra de Dios no te lleva a amar a Dios y amar a otros, entonces la estás leyendo mal. Dios nunca tuvo la intención que el día de reposo fuera un estorbo para que la gente fuera salvada y sanada. Pero de repente este hombre ocupa este pasaje y el día de reposo que todos sabían para atacar a Jesús y con un argumento ridículo. Decir, no, ¿por qué la sanas hoy? La Biblia dice esto. Lo único que podemos ver en este hombre es que no conoce a Dios. Cuando la palabra de Dios nos resulta en amor a Dios y a otros, es que no conocemos verdaderamente a Dios. Porque el objetivo de Dios es salvar. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos tener cuidado tú y yo que no nos pase eso. Que no pongamos peros ni estorbos para que otras personas vengan y conozcan a Dios.
Al religioso le importan las formas, las costumbres, más que las personas. Para el religioso se trata todo de no hacer cosas y no de cómo ayudar a otros. Cuidado con hacer menos el poder y la obra de Jesús. Preocupados por las maneras y no por las personas, porque eso revela falta de amor y de compasión y de misericordia. Versículo 15. Jesús no se va a quedar callado. Dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Eso es lo que somos cuando ponemos por encima del amor y la misericordia tradiciones o pretextos o formas. Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esto era algo que estaba permitido. Era un acto de misericordia con los animales. Se supone que en el día de reposo solo debías dedicar tu día para estar con Dios, para estar en su palabra, para conocerle. Pero estaba permitido que tus animales que trabajaban para ti tenían sed, tú podrías desatarlos y llevarlos a que tomaran agua. Era algo de misericordia. ¿Cómo no iba a estar permitido de que Jesús sanara y tuviera misericordia de una mujer que por 18 años llevaba en esa condición? Jesús hace una fuerte reprensión y pública a un líder religioso. Muestra sus razones egoístas, muestra su falta de amor. De repente hay personas que tienen más misericordia de los animales que de las personas. Y sabes, hoy en día es cuida el planeta, cuida los animales. Hay gente que está más preocupada por encontrar un perrito que porque secuestraron a una persona. Digo, está bien, pobre perrito. Pero los animales son creación de Dios. Dios nos encargó que cuidáramos de ellos. Pero los seres humanos somos hechos a la imagen de Dios. Sí hay diferencia. Y vemos personas que tienen más misericordia de un animal que de una persona. Cuidado. La palabra de Dios y conocer a Dios nos debería llevar a tener misericordia de las personas. Muestra que este hombre es un doble cara, un hipócrita. Acuérdate, hipócrita tiene esta idea de cuando actuaban en el teatro se ponían una máscara. Versículo 16. Y dice, y a esta hija de Abraham, fíjate, está comparando a un buey y a un asno que trabajan para ti, que debes tener misericordia de ellos. Te es fácil tenerle misericordia en el día de reposo. Pero a esta hija de Abraham, o sea, hija del pacto, de tu pueblo. No solo eso, sino que fíjate lo que había pasado con esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Entonces, si no tenías compasión porque era de tu pueblo y de tu familia y del pacto, pues ten compasión por lo menos porque esta mujer lleva 18 años atada a esto, sufriendo. Y Jesús le hace esta pregunta, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Te das cuenta? Está comparando.
Sí podías desatar tu animal y que fuera a beber agua, pero entonces no podías desatar a esta mujer del enemigo para que pudiera venir a Jesús y beber agua y beber para vida eterna y que de su interior corran ríos de agua viva. Nos hace falta mirar a las personas como Jesús las mira. Cada persona, las que estamos aquí, cada persona es una historia de redención con Dios. Si no cumplen con tu concepto, si no cumplen con tu estándar, si no cumplen con tus tradiciones, eso no importa. Cada persona es una historia y cada persona para Jesús fue el valor de su sangre. Por eso Jesús dice, misericordia quiero, no sacrificio. No que me adores de cierta manera, no que traigas aquí tu ofrenda, misericordia quiero. Jesús revela el corazón de este hombre, revela que la restauración y que una vida sea salvada es lo más importante. Pero también revela en nuestro corazón que de repente podemos pensar de esta manera. ¿Cuántas veces hemos puesto por encima cualquier otra cosa antes que la restauración de una persona? Con tus padres, que no son perfectos, se equivocan. Con tus hermanos, con tus amigos. Mi deseo, como el de Jesús, debe ser que todos sean salvos, que todos sean restaurados. Es mostrar amor y misericordia y compasión por las personas. En una ocasión conocí a un chico que llegó acusando que sus padres eran unos hipócritas. Porque no cumplían el estándar que para él debía ser un padre cristiano. Al final nos dimos cuenta que el hipócrita era él. Decía conocer a Dios, pero sus frutos no mostraban eso. Decía conocer a Dios, pero no tenía amor y misericordia por sus padres. Versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Y el que reacciona de esta manera ante la reprensión, lo que está mostrando es su corazón. Si hoy estás escuchando esto y lo que sientes es vergüenza o te sientes identificado y simplemente no sabes qué hacer, estos hombres religiosos se avergonzaron con todos sus adversarios, todos los adversarios de Jesús, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Te das cuenta? Es el mismo hecho. Jesús restaurando a una mujer en día de reposo, para unos es vergüenza y para otros es glorificar a Dios.
Que nada me esté impidiendo ver la necesidad de las personas y amarles, ni mis ideas, ni mi religiosidad, ni mis expectativas. Que nada me impida gozarme en lo que Jesús hace en la vida de los demás. La misma obra que Jesús hace tiene diferentes reacciones. Mientras unos están enojados por la reprensión que Jesús acaba de hacer, otros están glorificando a Dios por lo que está pasando. Versículo 18. Vamos a ver dos parábolas que Jesús hace muy cortas. Vamos a leerlas primero una por una y después vamos a ver qué significa. Ya sabes, una parábola es Jesús comparando con un ejemplo terrenal algo espiritual. Y sí, si tienes tiempo, hemos leído muchas parábolas y ya hasta a lo mejor dices, ya sé identificar más o menos cómo Jesús habla a través de ellas, pero mira esta. Y dijo, seguramente ligado a lo que acaba de pasar, un hombre hipócrita, religioso, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Ahora tú podrías leer esto y dices, qué bonito que el reino de Dios es como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas. Y ya sabes, nos llamamos semilla de mostaza. Qué bonito que alguien plantó esa semilla de mostaza y entonces creció como un árbol grande. Y podrías pensar que esto está hablando de que el reino de Dios crece como un árbol grande y entonces las aves del cielo anidaron en sus ramas y todo una historia bonita, la fotosíntesis y todo pasó. Pero vamos a leer con cuidado. Jesús dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. La mostaza no es un árbol, no se da en árbol. La mostaza es un arbusto que es la más grande de las hortalizas. Pero el arbusto de la mostaza no puede ser tan grande como para que las aves del cielo aniden en sus ramas. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Ya me enredé. Jesús compara el reino de Dios, el evangelio y lo que va a pasar en la iglesia. Una iglesia que va a crecer como, siendo así como un grano de mostaza, como un árbol grande, pero esto es un crecimiento anormal. Va a crecer y a crecer más de lo que debería tal vez. Un crecimiento antinatural. El evangelio lo que iba a hacer es que iba a caer en tierra, iba a dar crecimiento, el reino de Dios iba a crecer en la tierra. Pero iba a crecer tanto que en medio de eso iba a ser algo antinatural y las aves del cielo lo que representan la mayoría de las veces es que representan el mal. En esta parábola, el reino de Dios y el evangelio y la iglesia, lo que dice Jesús es que va a crecer y va a crecer de manera tan grande y antinatural que sus ramas van a servir para que el mal pose sobre ella y aniden en sus ramas. Lo que Jesús está haciendo, está advirtiendo. En la iglesia, aún en el reino de Dios, aquí va a haber gente como estos religiosos hipócritas que van a anidar en sus ramas y van a buscar estorbar para que otros conozcan a Dios.
Ya no está tan bonita la parábola. Jesús está advirtiendo, y la siguiente parábola, mira, ahora entendiendo esto. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Dices, de seguro ya esta sí va a estar bonita. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Te explico un poco. La levadura en la Biblia representa el pecado. Jesús dice, en la iglesia, en el reino de Dios, de repente vamos a encontrar así que, como esta mujer que escondió levadura en medio de la harina, va a ser introducida ahí. Aparte de eso, 3 medidas de harina es una cantidad inusual y muy grande, igual antinatural, como que un grano de mostaza crezca en un árbol. Esta medida de 3 medidas de harina sería para alimentar a 100 personas. Y lo que vemos es que esta mujer tomó levadura y la metió en este grande montón de harina antinatural y siembra esto. La levadura que representa corrupción y pecado. Y lo que hace la levadura es que echa a perder la harina. Por eso el pan esponjosito que te comes, si lo dejas un día, 2 días afuera, empieza a tener un olor agrio. Porque sí, la levadura infla y se ve bonito, pero la levadura ayuda a que eso se descomponga rápido. Jesús está advirtiendo, en medio aún de la iglesia, en medio de esto va a haber corrupción, impureza, hipocresía, influencia del mundo en la iglesia. Y debemos tener cuidado porque dentro de nosotros, los semillosos, semilla de mostaza, estudiamos la Biblia verso a verso. En medio de nosotros que decimos, sí, aquí hay sana doctrina y predicamos esto, podría haber como esta levadura metida entre nosotros: hipocresía, impureza, religiosidad, y es necesario que tú y yo examinemos hoy nuestro corazón. Acuérdate, lo vimos la semana pasada, todo lo que aquí se habla es para ti y es para mí. Nunca pienses, yo no podría hacer, sino acuérdate, como los discípulos, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, y ellos dicen, ¿seré yo, Señor? Ellos se conocían. Y si eres honesto contigo, sabes. Jesús advierte de esto porque lo que vemos es que después de que Jesús muere y resucita, la iglesia empieza a crecer de una manera antinatural. Como un árbol de mostaza, algo que realmente no existe. Y lo que vemos es que empieza a haber corrupción dentro de la iglesia. Y hasta el día de hoy hay pecado, hay impureza. Y hay personas hipócritas impidiendo y oponiendo a que otras personas sean restauradas. Que hoy podamos buscar en nosotros si realmente estamos mirando a las personas como Jesús las mira. Que no pongamos ningún impedimento para que otros sean salvos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Gracias porque llevas semanas corrigiendo nuestra vida y hablando a nuestro corazón acerca de esto. Que hoy podamos ser examinados por tu palabra
y que tu Espíritu, Señor, nos redarguya hoy. Ayúdanos, Señor, a ver con misericordia a las personas como tú las ves, y que no haya en medio de nosotros hipocresía, que no haya en medio de nosotros cosas que impidan a otros conocerte, que podamos ver como tú ves, con compasión, misericordia, con amor, con gracia. Señor, ayúdanos a ser más como tú. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén.